Hola, si tú eres un fotógrafo que apenas empieza en esta carrera y se quiere dedicar a la fotografía deportiva, entonces te invito a que te quedes en este video y en una breve reseña te mostraré que no siempre ha sido tan sencillo dedicarse a esta profesión como lo es ahora. Bueno, comenzaré por decirte que en los años 90, al principio de los años 90, ser fotógrafo de deportes no era una cosa tan sencilla. Era, para empezar, era un campo muy reducido y muy cerrado para quienes empezábamos en la fotografía. Y tampoco era un rubro muy apreciado, muy valorado por quienes ya estaban, porque el que te mandaran a cubrir un evento deportivo en fin de semana era una especie de castigo en tu periódico. Hablo de los fotógrafos de los diarios. Era como una especie de represalia si habías tenido algún acto de rebeldía durante la semana, porque bueno, el fin de semana casi nadie lo quería sacrificar. No había esta evolución que ya se veía en otros países donde la fotografía deportiva ya era una especialidad y ya se empezaba a trabajar con toda esta tecnología que empezaban a salir o a sacar al mercado sobre todo las dos grandes marcas que durante décadas dominaron esto de la fotografía deportiva, que eran Canon y Nikon. A la par de esto que pasaba en los medios donde ya había fotógrafos de años, veníamos ahí una generación de fotógrafos jóvenes, no sé si de edad, pero sí jóvenes en la fotografía, que, que ya veíamos esto de otra manera, teníamos una inquietud diferente. Empezábamos a ver la fotografía como ese mundo al que queríamos pertenecer, como un reto para nuestras vidas. Muchos estudiamos fotografía, otros eran empíricos, pero empíricos o de escuela, esta generación empezábamos a ver en la fotografía deportiva una oportunidad para hacer de ello nuestro estilo de vida y para tomarlo como ese reto para trascender, para demostrar que teníamos yo diría este espíritu que tiene el fotógrafo deportivo, que es como de nivel competencia, como de sentirse parte del deporte, porque quizá muchos venimos de haber practicado deporte en nuestra juventud. En aquel entonces, esta generación de fotógrafos buscábamos la posibilidad de entrar a la fotografía deportiva. A lo más que estábamos acostumbrados era a ir a ver revistas deportivas o comprarlas. Existían en México eh, las revistas deportivas de Automundo Deportivo, llegaba Sport Illustrated, existían otras como Magazine Deportivo, Palco Deportivo, eh, comentaristas de Deporte B, especialidades en tenis, en bicicleta, y eran revistas a las que teníamos nosotros acceso, no era como hoy día en el Internet. El fútbol americano era uno de los deportes que más daba esta oportunidad. Trabajábamos con cámaras sencillas, digo, pues, lo que podíamos tener y le vendíamos a los jugadores las imágenes. Y trabajábamos con cámaras mecánicas. Yo en mi caso siempre he utilizado Nikon. Esta es una de las cámaras que yo usaba con un telefoto 70-200. Y si después me compré un 500 f8 de barril de espejo, que después en algún video le mostraré cómo funciona ese lente, pero era un lente
cortito que daba una distancia de 500 milímetros, pero era tan oscuro que se cansaba mucho la vista. Era muy difícil empezar en la fotografía si no tenías idea de cómo operar estos equipos, porque era usar el exposímetro y no se usa. Y era foco manual, eran cámaras de enfoque manual, totalmente manuales. Se trabajaba disparando y la siguiente toma era, hago la toma y la siguiente y enfoco, encuadro, enfoco y disparo. Entonces no había, lo más que podíamos ponerle era un aditamento abajo que se llamaba, yo tenía el de, no esta cámara, otra, motor de arrastre que te permitía ya que no estuvieras trabajando con la palanquita y se fuera recorriendo la película en automático. Y nos ayudaba, pero eran 3 cuadros por segundo, no se compara con los 30 que hoy te puede dar una cámara. Y tener esta herramienta, el motor ayudaba, pero eran 3 cuadros. Y de la mano iba el tema del saber manejar bien la cámara, exponer. Pero yo siempre he tenido claro que en fotografía deportiva el enfoque lo es todo. Porque puedes tener una muy buena imagen, el momento, el encuadre, la exposición, pero si el foco es malo, pues no sirve, porque es muy crítico el tema del enfoque en deportes. Como la mayoría del contenido o el trabajo lo haces con telefoto, ahí es sumamente visible cualquier fuera de foco. Después estaba la otra parte que era algo que hoy ya no tienen la mayoría de los fotógrafos, que es la paciencia. Esta paciencia para esperar a que se revelara el rollo, la película y poder empezar a revisar el contenido. Y la decepción era algo que vivíamos todos los días, porque cuando tú pensabas que esta gran imagen que habías captado estaba bien, hijo, la decepción era que no estaba en foco. Y eso era tristísimo, porque a veces era la foto del evento, la mejor, y no estaba en foco. Entonces ahí es donde yo digo que se marcaba esta gran diferencia entre el fotógrafo que estaba apto para hacer de esta elite, porque para mí es una elite. La revisión era minuciosa, la revisión del material era algo importante, porque era esto de revisar a conciencia las imágenes con el cuenta hilos, que era otra de las herramientas que utilizábamos, el famoso cuenta hilos, y lo utilizábamos para revisar a detalle las imágenes ya reveladas, fuera negativo o fuera transparencia o diapositiva. Había que hacer una revisión rápida de lo que estaba en foco y seleccionar primero lo que estaba en foco y después descartar por encuadre, por momento, las que no tenían el momento que deberían de tener, aunque estuvieran en foco. Y a veces justo como decía, tu mejor acción o el mejor momento estaba fuera de foco. Este era el trabajo que el fotógrafo hacía todos los días. Era tomar, revelar, revisar, seleccionar y entregar una selección final. Que no iba más allá en los periódicos de 4 o 5 buenas fotos. Hoy se ha vuelto cantidad y no calidad. Bueno, para muchos. Y en los que le vendíamos a revistas también eran las mejores que teníamos. Depende la inversión que se tenía que hacer, y esto era la cantidad de rollos que implicaba el costo de los rollos, el revelado,
y eso era lo que te ayudaba a cotizar también el trabajo para los clientes, para las revistas. Ahí se vendía mucho por pieza, las diapositivas tenían un costo, depende del cliente o la revista, y cuando era una asignación, bueno, se prometía un número de imágenes que no iban más allá de 15 diapositivas por el evento, porque sabías que era a lo que tenías tú que apostarle en calidad. Pero era lo que nos empezaba a dar como una visión muy clara de que el trabajo del fotógrafo en aquel entonces era un trabajo caro que se tenía que cobrar bien, porque era el costo del equipo, lentes, película, todo, era una inversión total que no se podía regalar. Que antes cuando un cliente te quería pagar poco, te decía, pero si solamente es apretar un botón, y nosotros en esta posición de defensa, le decíamos, bueno, ahí está la cámara, pues tómela usted, y es donde se daban cuenta que no era tan sencillo. Hoy, desgraciadamente, sí se ha vuelto solo apretar un botón, porque para muchos es filmar y después de revisar 1500 fotos les quedarán ahí muchas, seguro sí. No sé si eso sea bueno o sea malo. A mí, en lo particular, la fotografía deportiva me sigue pareciendo, aún con toda esta tecnología, un tema en el que no puedes descuidar ni el enfoque, ni el encuadre, ni la exposición, ni todo lo que representa desde aquel entonces hacer una buena fotografía. Bueno, y así fue como prácticamente trabajamos todos los años 90, porque a finales empezamos a ocupar ya las cámaras autofocus, estas cámaras que habían sacado Nikon y Canon, la EOS, que era una cámara ya rápida con motor de arrastre, ya traía el sistema autofocus, se ocupaban ya con estos lentes blancos que tanto gustaban, y que fue por lo que muchos de los que ocupaban otras marcas decidieron quedarse con Canon. Y estas cámaras Nikon como la F4, que era una gran cámara, era una cámara así enorme, robusta, y los que usábamos Nikon, pues, generalmente no nos cambiamos mucho, nos quedamos con la marca. Yo creo que porque lo sentimos como identidad, como parte de lo que nos ayudó a crecer, no sé, pero yo llevo 28 años usando la marca. Y había beneficios, ya el enfoque automático nos daba la posibilidad de rescatar mucho de lo que hacíamos, que no era tampoco un enfoque tan rápido como el que hay ahora, eran todavía sistemas lentos de enfoque. Sin embargo, ya había una gran diferencia. Ahí ya el gasto de película fotográfica se incrementó, porque ya al tener una cámara más rápida en cuanto a ráfaga de disparos, al tener ya sistema autofocus, empezamos a invertir más en gasto de película. Y ahí cambió la fotografía análoga, pero fue, digamos que una parte final de los 90, en lo que todavía, los años que todavía utilizamos estas cámaras ya nuevas de enfoque automático. Y sí, 97, 98 empezábamos a escuchar ya este rumor de que venían cámaras con tecnología digital, y había pues muchos mitos, había información que no sabíamos qué tan real era, porque se hablaba de esto, que ya en la cámara podías manejar diferentes ISOs,
Se hablaba también, de hecho, que a las cámaras que teníamos iba a haber manera de cambiarles y ponerles ahí un respaldo digital y no sé, bueno, era muy confusa la información, no teníamos idea y no había toda esta información que hoy hay en el internet. No tenía. Pues pasó lo que tenía que pasar. Llegó la tecnología digital a la fotografía. Y para los que hacíamos deportes, no era todavía muy atractivo porque estas primeras cámaras que sacaron Nikon con un respaldo ahí Kodak, que eran cámaras que daban pues un mega de tamaño de archivo, era nada. O sea, bueno, un megapíxel, digamos. Después salieron ya, bueno, Canon hizo algo parecido, pero eran cámaras con archivos que nos parecían malos, que no competían con lo que estábamos haciendo, porque los que usábamos diapositiva sabíamos que la calidad era lo máximo que los clientes podían utilizar y, y estas cámaras se nos hacían como ridículas por los archivos. Después salieron estas primeras cámaras digitales que ya eran como más comerciales. En 2000 sacó Canon una cámara que era la D30, pero te daba 3 megapíxeles y la calidad era malísima. El ISO era de 200 a 1600. Eh, pues no era nada atractivo para los que hacíamos foto de calidad. En 2002 Nikon sacó la D100, ya una cámara de 6 megapíxeles, ya mejoraba la calidad, pero aún así no era todavía la calidad que buscábamos. Y entonces, bueno, pues empezamos a asomarnos a esta nueva tecnología. Los que pudimos compramos estas primeras cámaras. Y bueno, así empezó en este tema de las cámaras digitales. Después empezaron estas marcas a sacar de manera constante nuevos modelos, cámaras con archivos un poco más grandes, con mejor reacción a la luz, con una posibilidad de manejar ISOs más altos y de a poco fue mejorando. En menos de pues, quizás 5 o 6 años el mercado ya estaba lleno de diferentes modelos de cámaras digitales. Ya había como esta opción de poder elegir la que más nos conviniera, ya daban más cuadros, ya el foco o el autofocus iba mejorando pues cada año y se iba haciendo ya necesario tener esta tecnología. Ya nuestras cámaras análogas desde luego ya habían quedado en el olvido, pues ya eran como un recuerdo, ya nadie utilizaba rollos, ya todo esto era el tema también de los tiempos, porque se empezó a volver ya una competencia de quién enviaba más rápido y era en los inicios era buscar dónde mandar una casa, le pago el recibo del teléfono, déjeme conectar a su línea con mi computadora y yo voy a pagarle la factura del teléfono pero era muy lento el envío, en una hora mandabas 6 8 10 fotos, pero era lo que ocupaban los medios. Y pues nos tuvimos que ingeniar el flujo de trabajo, poner a alguien que recibiera bueno, que recogiera tarjetas en el estadio y que fuera corriendo a donde estaba en la casa o bueno, en el internet ni siquiera dejaban que nos conectáramos tan fácil si tu computadora no tenía cable para
Para Ethernet pues no había forma porque no te dejaban conectarte en su línea, entonces debías ya de empezar a actualizarte también con todo esto del uso del Ethernet y eran los dueños del Internet los que te hacían todo el proceso, no te dejaban que tú lo hicieras. Bueno, pero sí, la verdad la tecnología en todos sentidos estaba empezando a funcionar como funcionaba ya desde hacía años en países de primer mundo. Pero bueno, era tener a alguien ahí en el internet, le daban las tarjetas, descargaba, enviaba y se volvió. Y ahí surgieron también este tema de editores. Varios muchachos se formaron como editores en este proceso de recibir y enviar. No sabían nada de fotos, se les capacitó y entendían lo que se tenía que hacer. Pero era como se trabajaba entonces. Y todo esto nos ayudó a entender que la tecnología ya no iba a detenerse, ya no iba a parar, ya venía pues en la fotografía deportiva de la mano con lo que los clientes ocupaban, ya era la inmediatez y era las salas de prensa en los eventos se llenaban de fotógrafos con su computadora y todos mandando y a veces era si no había un internet era tomar medio juego, salte corriendo y ve a mandar porque ya urgen las fotos. Hubo muchos cambios, no estábamos acostumbrados a eso y realmente nos costó tiempo adaptarnos porque veníamos de una generación donde se trabajaba con, vamos a decir, con otra calidad fotográfica. Se daba uno el tiempo para ser más selectivo, para disfrutar el evento. Aquí se volvió de repente demasiado estresante hasta que nos acostumbramos a ese estrés y se volvió parte de nuestro estilo de trabajo. Así fue todo este tema de la fotografía digital. Y uno de los beneficios también fue pues el gasto, el tema de ya no tener que comprar, ya no teníamos que comprar película ni pagar revelado. Bueno, eso también fue un beneficio que de otra manera hubiese sido también muy difícil crecer para muchos porque el gasto de rollos revelado aún para los medios era pesado, no era un gasto menor, no era cosa sencilla. Y finalmente todo esto de la fotografía digital llegó a donde hoy estamos, que es esta tecnología mirrorless. Más o menos 15 años después de las primeras cámaras profesionales o cámaras digitales profesionales, hoy tenemos ya un mercado diferente, un mercado en la fotografía deportiva distinto, porque también ya esta nueva tecnología nos permite trabajar diferente y sobre todo a estas nuevas generaciones les permite entrar de manera más sencilla. Yo no sé si esté bien o no, pero más allá de lo que hoy da la tecnología, que es esta facilidad de ya ni siquiera saber aprender a exponer y verlo todo a través de un display que le subes el brillo, le bajas y es como si estuvieras viendo una televisión. Creo que la fotografía no puede terminarse aquí como algo que la tecnología ha sepultado. Yo creo que la fotografía ahora más que nunca tiene la deportiva, tiene la obligación de entregar mejores resultados porque ya no hay que preocuparse por muchas otras cosas como quizás el tema de la exposición, el foco, tienes 100% de imágenes en foco, pero yo creo que sí hay que preocuparse por aprender a ser otra vez fotógrafos competitivos de nivel, que cuiden su encuadre, que cuiden a qué le toman. Todo lo demás está resuelto, ya no tienen que cuidar tantas cosas. Y yo creo que no hay pretexto para que hoy no salgan mejores fotógrafos deportivos. Yo veo muchos jóvenes talentosos y con toda la tecnología hoy de su lado,
ya no se tienen que preocupar por todo lo que antes había que cuidar. Y el consejo que les quiero dar es, si ustedes ven fotógrafos que ya nos hemos hecho mayores en los eventos, bueno, pues el respeto a la trayectoria es bueno, siempre lo he tenido yo desde que inicié, porque algo representa toda la experiencia de estos fotógrafos que llevamos muchos años, y aunque los de mi generación nunca te enseñaban nada, eran demasiado egoístas, siempre los respeté y siempre los vi como alguien a quien debía aprenderles. Esta generación no puede ver como rival a la generación anterior, somos parte de lo mismo. El fotógrafo deportivo siempre es por naturaleza muy competitivo, pero también tenemos ese espíritu del deportista, que es muchas veces somos los que mejor equipo sabemos hacer. Entonces, bueno, esto es lo que yo quise compartir con ustedes en este video. Espero que les guste, que le den like y que me sigan en mi canal.